Muy buenos días con todos, les habla el profesor Ángel Torres Silva y en este caso vamos a tocar el tema de moléculas inorgánicas en el curso de biología. Aquí tenemos la clasificación de todas las biomoléculas, pero no nos olvidemos de recordar qué es una molécula. La molécula es la reunión o resulta de la reunión de átomos o elementos. Estas biomoléculas se van a dividir en dos grupos, en las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas, que están en el lado izquierdo de tu diapositiva, tienen un recuadro blanco en la parte superior donde no hay enlace carbono-carbono. En cambio, si te vas al lado derecho, en las orgánicas, sí existe enlace carbono-carbono. Es la diferencia típica entre las inorgánicas y las orgánicas. ¿Quiénes son las moléculas inorgánicas? La molécula del agua, los gases como es oxígeno y dióxido de carbono y las sales minerales. También están entonces en el lado derecho las orgánicas, que vienen a ser todas las que tienen cadena carbonada, que vienen a ser los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En cuanto a las moléculas inorgánicas, vamos a desarrollar dos de ellas, el agua y las sales minerales. En el caso del agua, presenta propiedades físicas y químicas y presenta funciones biológicas muy importantes. En el caso de las sales minerales se pueden encontrar precipitadas, por ejemplo, como carbonato de calcio, ¿cierto? Y disueltas en forma de aniones o cationes. Hablemos sobre la molécula del agua. Esta molécula presenta tres átomos, uno de oxígeno, dos de hidrógeno. Estos hidrógenos van a formar un ángulo de 104,5 grados. La molécula del agua es neutra cuando el agua es pura, agua pura neutra, o sea, pH 7, no te olvides. Esta molécula forma un dipolo, carga positiva en la región donde se ubican los hidrógenos y carga negativa donde se ubica el oxígeno. Entre hidrógeno y oxígeno de la misma molécula de agua, ten mucho cuidado, se da enlace covalente polar. En cambio, cuando se unen dos moléculas de agua diferentes entre hidrógeno y oxígeno, se dan los enlaces puentes de hidrógeno, que unen la parte electropositiva del hidrógeno con la electronegativa del oxígeno, facilitada por formar el denominado dipolo. Aquí tenemos dos esquemitas en este diapositivo muy importantes, muy didácticos, los cuales en el esquema de la izquierda tenemos entonces una molécula de agua con los dos hidrógenos, las esferitas rojas, y el oxígeno con la esferita de color azul, y entre los dos hidrógenos forman el ángulo que te dije, 104,5 grados, ¿no? Los hidrógenos, recuerda que son los dipolos positivos y el oxígeno el dipolo negativo. En el caso de el esquema del lado derecho tenemos dos moléculas de agua diferentes y aquí miren en la parte media unas líneas horizontales, tres líneas horizontales, es el puente de hidrógeno que se da entre quién, entre el oxígeno esfera roja y el hidrógeno esfera blanca inferior de dos moléculas de agua diferentes. Entonces recordamos, cuando se junta hidrógeno y oxígeno de la misma molécula de agua se da enlace covalente. En cambio, cuando se junta el oxígeno y el hidrógeno de dos moléculas de agua diferentes, no te olvides, se da enlace puente de hidrógeno. En cuanto a las propiedades del agua, tenemos entonces al alto calor específico, al alto calor de vaporización, alta tensión superficial, la capilaridad, la alta constante dieléctrica, el bajo grado de ionización y la densidad del agua. En cuanto al alto calor específico, tenemos entonces que es la cantidad de calor que se requiere para elevar o incrementar 1 grado Celsius o centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Esto implica entonces que se necesita bastante cantidad de calor para calentar 1 gramo de agua, o también se desprende mucho calor cuando ésta se enfría. El alto calor de vaporización. El agua absorbe, dice, mucha energía cuando pasa de estado líquido a gaseoso. Eso es lógico según la explicación anterior. La alta tensión superficial. El agua absorbe en este caso las moléculas de agua están muy cohesionadas por acción de los puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno, que son enlaces que unen dos moléculas de agua diferentes, van a estar cohesionadas, unidas. Esta propiedad le va a permitir que pueda inclusive los insectos poder caminar en la superficie de esta y no poder ingresar a la masa de agua. En el caso de la capilaridad,
El agua tiene la capacidad de ascender, dice, ascender, o sea, en contra de la gravedad, en pocas palabras, por las paredes de un capilar debido a la elevada cohesión molecular. Esta propiedad del agua permite, dice, la ascensión de la savia en los vegetales. Es cierto, en el caso de los vegetales, la savia que sube desde la raíz hacia las hojas para la fotosíntesis se llama savia bruta. Esta savia va a subir por medio del xilema, y este xilema es un capilar uniforme, sellado, el cual entonces permite que las moléculas de agua vayan adheriéndose a las paredes de este capilar para que ésta pueda vencer la fuerza de la gravedad, como te dije anteriormente. La alta constante dieléctrica. La mayor parte de las moléculas de agua forman un dipolo, como te dije, ¿no? También, con un diferencial de carga negativo, que vendría a ser el oxígeno, y un diferencial de carga positivo, que viene a ser los hidrógenos. Bajo grado de ionización. Ahí tenemos entonces básicamente que la mayor parte de las moléculas de agua no se disocian. Básicamente, en el caso del agua pura, a 25 grados centígrados, solo una molécula de cada 10 millones de moléculas están disociadas, por lo que la concentración de hidrogeniones es de 10 a la menos 7. Por eso el pH del agua pura es 7, neutro, en otras palabras. La densidad del agua. En estado líquido, el agua es más densa que en estado sólido. Por eso el hielo va a flotar en una masa de agua. En lo que corresponde a la importancia biológica, ¿no? Disolvente universal. Tenemos entonces en el gráfico de la izquierda un vaso de agua y sal. Le estamos virtiendo sal. En el lado derecho, ahí está la sal en la parte superior, esferas verdes y azules. Está la sal cohesionada en forma de cristales, y luego tenemos, mira, si te fijas, las esferas verdes y azules separadas. Esas esferas verdes y azules van a formar un polo negativo y un polo positivo. El polo negativo se le conoce como aniones, y eso va a ser el cloro. En cambio, las esferitas azules van a ser los cationes, que van a ser ¿qué? Los sodios. Pero si tú te fijas, el agua está rodeando todas las esferitas azules y verdes. Pero fíjate bien, el dipolo negativo, que es el oxígeno, jala los hidrógenos del agua, mira, más cerca de los hidrógenos. En cambio, si vemos las esferitas azules, el sodio, que es el catión, va a jalar a los dipolos negativos, que son los oxígenos. A ese proceso por el cual el agua interviene para disociar al cloruro de sodio, que es la sal, entonces se le conoce como solvatación. También otra importancia va a ser, o se le considera como el lugar donde se realizan reacciones químicas debido a su elevada constante dieléctrica y su bajo grado de ionización. Por ejemplo, el ciclo de Krebs en las mitocondrias o el ciclo de Calvin-Benson en el cloroplasto. Función estructural, ¿no? Forma de estructura, por ejemplo, de las malaguas, de la lombriz de tierra, ¿no? Función de transporte, la sangre, la linfa en vertebrados y la savia en los vegetales, como te dije. Función amortiguadora, líquido sinovial en articulaciones, evita que los huesos vayan a chocar entre sí y el desgaste respectivo. Función termorreguladora, el agua es componente de la sangre, la cual está especializada en ceder calor cuando se desprende este en exceso, por ejemplo, en el caso de lo que es el deporte. En el caso de las sales minerales, dice que son biomoléculas inorgánicas que aparecen en los seres vivos en forma precipitada, disuelta en forma de iones o asociadas a otras moléculas. Las sales se forman por la unión de un ácido con una base liberando agua. En forma precipitada forman estructuras duras, que proporciona estructura o protección al ser que las posee, por ejemplo huesos, dientes o conchas, ¿no? Entonces esa va a ser una forma de sal mineral precipitada, no te vas a olvidar. En cuanto a estas sales, se encuentran disociadas en iones o electrolitos, como te dije, representan el 1,5% de la combustión química de los seres vivos. Disueltas en agua manifiestan cargas positivas o negativas. Los cationes, ¿qué es un catión? Carga positiva, no te olvides. Más abundantes en la composición de los seres vivos son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. En cambio, los aniones más representativos en la composición de los seres vivos son el cloro, fosfato y los carbonatos. En cuanto a las funciones, para terminar ya esta exposición, tenemos que determinan la presión osmótica, mantienen el grado de salinidad, amortiguar cambios de pH mediante el efecto tampón. Ahí tenemos al bicarbonato, por ejemplo. Controlar la contracción muscular,
producir gradientes electroquímicos, estabilizar dispersiones coloidales, y los iones pueden asociarse a moléculas permitiendo realizar funciones que por sí solos no podrían realizar y que tampoco realizaría la molécula a la que se asocia. Por ejemplo, hablemos de la clorofila, ¿no? La clorofila va a tener un catión que se asocia a esta para que cumpla la función de la fotosíntesis, llamado magnesio. La hemoglobina tiene al catión ferroso o hierro más 2. En los citocromos tiene al catión hierro más 3. Entonces esto sería todo en cuanto a la segunda clase virtual en lo que respecta a moléculas inorgánicas. Que tengan un excelente día.